El tiempo de Dios es perfecto. Hay dolores que no nacen en un día, se forman lentamente después de muchas decepciones acumuladas. Y cuando una persona ha pasado demasiado tiempo atravesando sequías emocionales, espirituales o económicas, llega un punto donde escuchar una promesa de Dios ya no produce emoción inmediata, produce cautela, porque el corazón se acostumbra tanto a sobrevivir que le cuesta volver a esperar algo bueno. Entonces aparece Dios diciendo: voy a abrir puertas sobre tu vida, vas a vivir tiempos de abundancia. Lo que hoy te falta mañana lo tendrás multiplicado. El problema no siempre es falta de fe. A veces son cicatrices, son marcas invisibles que dejaron años de lucha, traiciones y oraciones aparentemente sin respuesta. Cuando alguien fue herido profundamente en el amor, se vuelve difícil creer otra vez. El corazón comienza a levantar murallas para protegerse, y aunque Dios quiera restaurarlo, por dentro aparece una voz diciendo: ya sufrí demasiado, no quiero volver a pasar por eso. Porque hay personas que no dejaron de creer en Dios, simplemente dejaron de creer que algo bueno también podía pasarles a ellas. Y ahí comienza una de las historias más impactantes de la Biblia, una escena digna de una película intensa y emocional. Todo inicia con una madre rota, llorando sobre el cuerpo sin vida de su hijo, pero no era cualquier hijo. Ese niño había sido una promesa entregada directamente por Dios. Era el milagro que ella jamás pensó recibir, y ahora estaba muerto sobre la cama del mismo hombre que un día profetizó su nacimiento. Imagínate el peso de ese momento. El milagro que tanto esperaste ahora parece destruido frente a tus ojos. Y en medio de ese silencio doloroso, seguramente vino la pregunta más difícil: ¿por qué Dios me daría algo para luego permitir que se rompiera? La Biblia nunca menciona el nombre de esta mujer. Se la conoce simplemente como la mujer sunamita. Y eso también tiene algo poderoso, porque su historia representa a muchísimas personas que aman a Dios, sirven con fidelidad y aún así atraviesan procesos difíciles que nadie entiende completamente. La historia cuenta que Eliseo pasaba frecuentemente por la región donde ella vivía. Era un profeta sin grandes comodidades, acostumbrado a moverse de un lugar a otro. Esta mujer y su esposo tenían recursos, vivían bien económicamente y además tenían un corazón generoso. Cada vez que Eliseo pasaba por allí, la invitaban a comer, pero ella no se quedó solamente en una hospitalidad superficial. Un día le dijo a su esposo algo que cambiaría completamente su destino: construyamos un pequeño cuarto para el hombre de Dios. Y en aquella época eso no era algo simple, significaba inversión, espacio y compromiso. Sin embargo, ella decidió sembrar generosidad aún sin saber lo que Dios preparaba detrás de esa decisión. Ese cuarto se convirtió en el lugar donde Eliseo descansaba cada vez que pasaba por Sunem. Y un día el profeta sintió la necesidad de bendecir a aquella familia que tanto había hecho por él. Entonces llamó a su criado Giesi y le preguntó qué podía hacer por aquella mujer. Después de investigar un poco, descubrieron algo doloroso. Ella no tenía hijos y su esposo ya era anciano. Había una tristeza silenciosa escondida detrás de toda su bondad, porque muchas veces las personas más generosas son también las que cargan vacíos que nadie conoce. Entonces Eliseo la mandó llamar y le dio una palabra que parecía imposible. Le dijo que al año siguiente estaría abrazando un hijo, y la reacción de ella revela algo que muchísimas personas sienten hoy. Ella respondió prácticamente diciendo: no juegues con eso, no me des falsas esperanzas, porque hay promesas que tocan heridas tan profundas que el alma se asusta de volver a creer. Tal vez tú también llegaste a ese punto alguna vez, un lugar donde ya no querías ilusionarte demasiado porque habías sufrido demasiado, un estado donde preferías no esperar nada para no volver a sentir decepción. Pero Dios muchas veces trabaja exactamente ahí, en los corazones cansados, en las personas que ya no saben cómo volver a creer, porque cuando el milagro depende solamente de la fuerza humana, el orgullo puede quedarse con el crédito. Pero cuando todo parecía imposible y aún así Dios interviene,
no queda duda de que fue su mano obrando. La Biblia dice que la palabra se cumplió. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. El vacío que había cargado durante años finalmente fue llenado. El milagro se volvió realidad. Seguramente pensó que la etapa dolorosa había terminado para siempre. Sin embargo, hay procesos que no terminan donde nosotros pensamos, porque tiempo después, ese mismo niño enfermó repentinamente y murió. Y ahí vuelve a aparecer el choque brutal entre la promesa y la realidad, porque una cosa es esperar un milagro y otra muy distinta es sostener la fe cuando ese milagro parece derrumbarse frente a ti. Pero esta mujer hizo algo impresionante. En lugar de enterrarlo inmediatamente, llevó al niño al cuarto del profeta y lo acostó sobre la cama donde tantas veces había descansado Eliseo. Eso simboliza algo muy profundo. Ella llevó su dolor exactamente al lugar donde había nacido la promesa. Y eso también es una enseñanza para ti. Cuando algo en tu vida parezca morir, no te alejes de Dios. No cierres tu corazón. No abandones la fe solamente porque el proceso se volvió difícil. Lleva tu herida al lugar correcto. Lleva tus lágrimas a la presencia de Dios. Porque hay situaciones que solamente pueden resucitar cuando son entregadas nuevamente al cielo. A veces creemos que el final ya llegó cuando en realidad Dios apenas está preparando la manifestación más grande de su poder. Porque el mismo Dios que tiene autoridad para darte una promesa, también tiene poder para restaurarla cuando parece perdida. Y quizás hoy tú estás mirando áreas de tu vida que parecen acabadas. Tal vez una relación rota, un sueño detenido, una etapa llena de incertidumbre. Pero esta historia demuestra que mientras haya un Dios obrando, ninguna situación tiene la última palabra. Hay milagros que nacen justamente en el momento donde el ser humano ya no encuentra salida. Y quizás eso que hoy te duele tanto será el escenario donde más adelante verás la fidelidad de Dios de una manera que jamás imaginaste. Ella no estaba pidiendo riquezas, ni fama, ni reconocimiento. Solo quería proteger su corazón de otra herida más. Porque hay dolores que enseñan a sobrevivir, pero también enseñan a desconfiar. Y cuando alguien ha esperado demasiado tiempo por algo que nunca llegó, comienza a convencerse de que ya no nació para recibirlo. Eso le pasaba a aquella mujer. Había aprendido a vivir sin hijos, a respirar resignación, a mirar de lejos la alegría ajena, mientras escondía su tristeza detrás de una sonrisa educada. Por eso, cuando Eliseo le habló de un milagro, ella no reaccionó con emoción, reaccionó con miedo. Hay personas que ya no temen al fracaso, temen volver a ilusionarse. Y quizá tú entiendes perfectamente esa sensación. Tal vez también llegaste a un punto donde dejaste de pedir ciertas cosas porque dolía demasiado esperar. Tal vez aprendiste a decir estoy bien mientras por dentro había áreas completamente secas. Porque cuando una oración tarda años en responderse, el alma empieza a protegerse sola. Uno baja las expectativas para no volver a quebrarse. Uno aprende a vivir con vacíos que jamás quiso aceptar. Pero Dios tiene una forma muy extraña de entrar en la historia de las personas. Él llega justo cuando ya habías dejado de esperar. Y eso fue lo que ocurrió con esta mujer. El hijo nació. La promesa se volvió real. Lo que parecía imposible comenzó a correr por la casa, a reír, a crecer, a abrazarla. Imagínate esa escena. Una mujer que había llorado durante años ahora sostenía entre sus brazos aquello que pensó que jamás tendría. Y por un tiempo seguramente creyó que ahora y todo estaba bien, que finalmente había llegado el final feliz. Pero la vida tiene capítulos difíciles, incluso después de los milagros. Porque a veces Dios no solo prueba tu capacidad para esperar, también prueba tu capacidad para seguir creyendo cuando lo que te prometió parece romperse delante de tus ojos. Y ahí está el niño muriendo en brazos de su madre. La Biblia no explica por qué pasó, solo dice que le dolió la cabeza y cayó muerto. Así de rápido, así de cruel parece la escena. Y de pronto la mujer vuelve a sentir ese mismo dolor que había cargado durante años, pero ahora multiplicado, porque antes nunca había tenido un hijo, pero ahora sí lo tuvo y lo perdió. Y hay pérdidas que duelen más por
porque primero te dejaron tocar el milagro. Ahora entiendes por qué esta historia toca tan profundo. Porque hay personas que no están llorando por algo que nunca recibieron. Están llorando por algo que sí tuvieron y después perdieron. Una relación que parecía enviada por Dios y terminó destruida. Una oportunidad que parecía perfecta y desapareció. Una paz que un día sintieron y luego se apagó. Y entonces comienzan las preguntas silenciosas. ¿Por qué Dios me dejó amar algo que después iba a doler tanto? ¿Por qué me hizo creer que ahora sí sería diferente? ¿Por qué me levantó para después permitirme caer? La mujer pudo haberse amargado. Pudo haber dicho yo sabía que no debía ilusionarme. Pudo culpar al profeta, encerrarse, resignarse otra vez. Pero hizo algo que cambia completamente la historia. Tomó al niño y lo puso sobre la cama del profeta. Eso tiene un significado espiritual poderoso. Ella decidió llevar su dolor exactamente al lugar donde había nacido la promesa. En vez de alejarse de Dios, corrió hacia Él. Y ahí está la diferencia entre quienes se hunden y quienes vuelven a levantarse. Hay personas que cuando algo muere espiritualmente, se alejan de Dios. Pero otros, aún llorando, aún confundidos, aún sin entender nada, siguen buscando al Señor con las pocas fuerzas que les quedan. Y esa decisión cambia destinos enteros. La mujer no preparó un funeral, preparó un encuentro con el profeta. No declaró derrota, se movió por fe aunque por dentro estaba destruida. Y escucha esto con atención, porque puede cambiar la forma en la que estás viviendo tu proceso ahora mismo. La fe verdadera no siempre se ve como gritos y celebraciones. A veces la fe se ve como una persona rota, que aún así sigue caminando hacia Dios. Ella salió a buscar a Eliseo, y cuando el profeta la vio venir de lejos, mandó a Giezi a preguntarle si todo estaba bien. La respuesta de ella es impactante. Dijo, todo está bien. ¿Cómo alguien puede decir eso teniendo a su hijo muerto en casa? Porque había una batalla ocurriendo dentro de ella. Su dolor gritaba una cosa, pero su espíritu estaba intentando aferrarse a otra. Ella entendía que si Dios había sido capaz de abrir un vientre estéril, también era capaz de devolver la vida a aquello que parecía terminado. Hay temporadas donde lo único que mantendrá viva tu fe será recordar lo que Dios ya hizo antes contigo. Porque el mismo Dios que abrió puertas ayer no perdió el poder hoy. El mismo Dios que te sostuvo en otras tormentas sigue sentado en el trono, aunque ahora no entiendas nada. Y quizá esta palabra viene para ti porque llevas tiempo mirando áreas muertas de tu vida, sueños apagados, fuerzas agotadas, esperanzas enterradas. Tal vez por fuera sigues funcionando, pero por dentro hay algo que dejaste de creer posible. Sin embargo, Dios todavía trabaja donde los humanos dan todo por perdido. Él sigue entrando en habitaciones cerradas donde otros solo ven finales. La historia continúa y Eliseo llega a la habitación. El niño sigue inmóvil sobre la cama. Todo parece acabado, pero el profeta comienza a orar. Y aquí hay algo que debes entender. Los procesos más grandes casi siempre ocurren en silencio. Mientras afuera nadie veía nada, dentro de esa habitación Dios estaba obrando un milagro. Hay respuestas que están naciendo ahora mismo, aunque todavía no puedas verlas. Hay cosas moviéndose en el mundo espiritual mientras tú piensas que todo sigue igual. Dios jamás abandona una historia que todavía no terminó. Y de pronto ocurre el milagro. El niño vuelve a respirar. Imagínate el impacto de esa escena. La mujer que creyó perderlo todo ahora vuelve a abrazar a su hijo vivo. Lo que parecía irreversible fue tocado por el poder de Dios. Porque cuando Dios decide intervenir, ni la muerte tiene la última palabra. Por eso escucha bien esto. No des por terminada tu historia antes de tiempo. No entierres lo que Dios todavía puede restaurar. No conviertas tu dolor en una sentencia permanente. Hay procesos que parecen finales cuando en realidad son transiciones hacia algo mucho más profundo. La mujer de Sunem aprendió algo que cambió su vida para siempre. El Dios que da promesas también sostiene en los momentos donde esas promesas parecen desmoronarse. Y aunque hubo llanto, miedo y confusión, el final no fue destrucción, fue restauración. Tal vez hoy tú estás exactamente en medio de
esa habitación silenciosa donde no entiendes lo que Dios está haciendo. Pero incluso ahí, Él sigue obrando. Incluso ahí, Él sigue escuchando. Incluso ahí, Él sigue teniendo el control. Y si esta palabra habló directamente a tu corazón, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios todavía tiene la última palabra en mi historia. Decláralo con fe, no como una frase vacía, sino como alguien que decidió volver a creer aunque haya llorado demasiado. Y suscríbete ahora al canal Mensajes de Dios Oficial para seguir recibiendo mensajes que fortalecen el alma, levantan la fe y te recuerdan que Dios aún sigue haciendo milagros en medio de los procesos más difíciles. Y ahí está el problema de mucha gente. No es que Dios no quiera hacer algo grande, es que nosotros seguimos esperando milagros gigantes mientras permanecemos inmóviles. Queremos que el cielo se abra, pero no queremos cavar zanjas. Queremos ver resurrecciones, pero no queremos correr detrás del bastón. Queremos victorias sobrenaturales sin mover un solo músculo de fe. La tsunamita pudo quedarse llorando abrazada al cuerpo de su hijo. Pudo encerrarse en el dolor y decir: ya terminó todo. Pero aunque estaba destrozada, se movió. Y ese detalle cambia completamente la historia. Porque hay momentos donde la fe no se demuestra con palabras bonitas, sino con pasos incómodos. Imagínate esa escena. Ella va corriendo detrás del criado con el bastón, mientras el corazón le late como si se fuera a romper. Y por dentro seguramente había pensamientos peleando entre sí. Una parte de ella decía: ¿y si no funciona? Otra decía: ¿y si todavía Dios puede hacer algo? Así es la fe muchas veces. No siempre es seguridad absoluta. A veces es seguir caminando aún temblando. Y quizá eso te está pasando ahora mismo. Tal vez hay áreas de tu vida donde sientes que la promesa dejó de respirar. Tal vez llevas años esperando una respuesta que todavía no llega. Y aunque oras, por dentro te preguntas si de verdad todavía vale la pena seguir creyendo. Porque cuando uno se decepciona muchas veces, empieza a vivir con el corazón a media puerta. Ya no se entrega completo, ya no sueña igual, ya no espera igual. Pero Dios sigue buscando personas capaces de moverse incluso cuando no entienden todo. Por eso la Biblia está llena de pequeños actos que desataron cosas enormes. Moisés tuvo que levantar la vara antes de ver abierto el mar. Naamán tuvo que sumergirse 7 veces, aunque parecía ridículo. Los leprosos tuvieron que caminar antes de verse sanos. La viuda tuvo que vaciar aceite en vasijas vacías antes de ver provisión sobrenatural. Siempre hay una acción humana conectada a una intervención divina. Porque Dios no trabaja solamente en el resultado, también trabaja en el corazón que aprende a confiar mientras da pasos pequeños. Y hay algo poderoso en esto. Las personas que ven milagros extraordinarios casi nunca son las que se quedaron quietas esperando sentir seguridad total. Son las que avanzaron aún con miedo. Son las que siguieron orando cuando nada cambiaba. Son las que siguieron sembrando aunque el suelo parecía seco. Son las que siguieron creyendo aun cuando las circunstancias gritaban lo contrario. La fe verdadera no siempre luce espectacular. A veces parece simplemente una persona cansada que decidió intentarlo una vez más. Y escucha esto porque puede cambiar tu manera de vivir el proceso. Dios no te está pidiendo que resuelvas lo imposible. Eso le corresponde a Él. Lo único que te pide es que hagas lo que sí está en tus manos. Que es la zanja, que pongas el bastón, que des el paso, que vuelvas a orar, que vuelvas a levantarte, que vuelvas a creer aunque tengas cicatrices. Porque muchos quieren la lluvia, pero pocos preparan el terreno para recibirla. Hay personas orando por abundancia mientras siguen viviendo con mentalidad de escasez. Personas pidiendo oportunidades mientras el miedo las mantiene paralizadas. Personas clamando por restauración mientras siguen abrazando el resentimiento. Y Dios dice: prepárate para lo que me estás pidiendo. Porque cuando Él envía algo grande, necesita encontrar espacio donde depositarlo. Por eso Eliseo les dijo a aquellos soldados que cavaran zanjas antes de la lluvia. La lluvia iba a venir sí o sí, pero las zanjas determinarían cuánto podrían conservar. Y eso también aplica para tu vida espiritual. Tu preparación revela cuánto realmente esperas de Dios.
Hay gente que dice confiar en Dios, pero nunca toma decisiones de fe, nunca sale de la comodidad, nunca se atreve a intentarlo otra vez. Y claro, después miran hacia el cielo preguntando por qué nada cambia, pero la fe sin movimiento termina convirtiéndose en intención vacía. La tsunamita entendió algo, aunque todavía estaba quebrada por dentro. Entendió que debía actuar como alguien que todavía esperaba un milagro. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hablarte hoy. No vivas como alguien derrotado cuando el cielo todavía sigue escribiendo tu historia. No entierres tus sueños antes de tiempo. No declares final lo que Dios apenas está procesando. Quizá llevas tiempo diciendo, ya no puedo más, pero aún así aquí sigues. Y eso ya demuestra que algo dentro de ti todavía cree, porque la gente que perdió completamente la fe deja de buscar. Tú todavía estás aquí escuchando esta palabra. Tú todavía estás esperando algo. Tú todavía quieres creer aunque te cueste admitirlo. Y Dios honra ese pequeño resto de fe. Jesús dijo que una fe pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas. No habló de una fe perfecta, habló de una fe viva. Y aunque te sientas cansado, todavía hay vida espiritual dentro de ti. Tal vez hoy tu zanja sea volver a orar después de meses en silencio. Tal vez sea perdonar a quien te rompió el corazón. Tal vez sea enviar ese currículum otra vez. Tal vez sea abrir nuevamente tu Biblia. Tal vez sea atreverte a amar después de años de dolor. Tal vez sea volver a creer que Dios todavía puede restaurar lo que parecía muerto. Haz algo pequeño esperando algo grande. Porque los milagros más impactantes muchas veces comienzan con actos aparentemente insignificantes. Una oración sencilla, una decisión incómoda, un paso tembloroso, un corazón que dice no rendirse. Y mientras la tsunamita corría detrás del bastón, el cielo ya estaba preparando algo que ella todavía no podía imaginar. Porque cuando Dios promete algo, el proceso puede doler, puede confundirte, puede llevarte al límite. Pero la fidelidad de Dios siempre termina teniendo la última palabra. Así que hoy no te quedes quieto en medio del dolor. No te encierres en la decepción. Muévete aunque sea despacio. Ora aunque tengas dudas. Crea aunque tengas cicatrices. Sigue caminando aunque no entiendas todo. Porque el mismo Dios que permitió el proceso también tiene preparado el momento de la restauración. Y si esta palabra habló directamente a tu alma, escribe ahora mismo en los comentarios: voy a seguir creyendo aunque todavía no vea el milagro. Decláralo con fe y suscríbete al canal Mensajes de Dios Oficial para seguir recibiendo palabras que levantan tu espíritu, fortalecen tu fe y te recuerdan que Dios todavía sigue obrando aún en medio de las temporadas más difíciles. Y ahí es donde muchas personas abandonan, no cuando Dios les promete algo, sino cuando sienten que obedecieron y nada pasó. Porque mientras el milagro todavía está en camino, el silencio puede parecer una traición y el corazón empieza a llenarse de preguntas peligrosas. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si escuché mal? ¿Y si todo esto era emoción y no dirección de Dios? La tsunamita estaba exactamente en ese punto. Ella ya había abierto otra vez el corazón, ya había vuelto a creer, ya había corrido detrás del bastón. Y ahora el criado viene diciendo las palabras más duras que alguien puede escuchar después de haber luchado tanto. No pasó nada. Hay personas que conocen perfectamente esa sensación. Oraste y no pasó nada. Ayunaste y no pasó nada. Diste lo mejor de ti y nada cambió. Sembraste amor y recibiste rechazo. Apostaste por un sueño y terminaste agotado. Le creíste a Dios con todo el corazón y aún así la situación empeoró. Y ahí es donde la mayoría se detiene, porque soportar el desierto es duro, pero soportar un milagro incompleto duele todavía más. Imagínate la mente de aquella mujer en ese instante. Te dije que no me ilusionaras, porque hay personas que no le tienen miedo a la pobreza, ni a la soledad, ni al cansancio. Le tienen miedo a volver a esperar algo que después no ocurra. Por eso viven emocionalmente frenadas, aman a medias, sueñan a medias, creen a medias, porque sienten que si vuelven a entregarse completamente y vuelven a caer, ya no tendrán fuerzas para levantarse otra vez.
Pero escucha esto con atención, porque aquí está una de las verdades más profundas de la fe. Que el bastón no funcionara no significaba que Dios había terminado, solo significaba que la historia todavía no había llegado al final. Y eso puede cambiar completamente la forma en la que estás mirando tu vida ahora mismo. Hay temporadas donde Dios permite que llegues al límite de tus fuerzas para enseñarte que el resultado final nunca dependió del bastón, ni del método, ni de la lógica humana. Dependía de Él. Porque muchas veces confiamos más en las herramientas que en el Dios que sostiene las herramientas. La tsunamita pensó que el bastón resolvería todo, pero Dios quería mostrarle que el milagro no venía de un objeto, sino de su presencia. Y quizá por eso algunas cosas en tu vida no salieron como imaginabas, porque Dios no quiere que tu fe dependa de fórmulas. Él quiere que aprendas a depender de su fidelidad. Hay personas que dicen: yo hice todo bien y aún así perdí. Y sí, eso pasa porque la obediencia no siempre trae resultados inmediatos. A veces primero trae procesos incómodos. Noé construyó el arca antes de ver una gota de lluvia. Abraham caminó sin saber a dónde iba. José soñó con palacios antes de conocer cárceles. David fue ungido rey y después terminó escondido en cuevas. Dios jamás prometió procesos cómodos. Lo que prometió es que jamás abandonaría a quienes siguen confiando en Él. Y aquí está lo poderoso. La tsunamita no se devolvió. Aunque escuchó que el niño seguía muerto, siguió caminando con Eliseo. Eso significa que había algo dentro de ella que todavía se negaba a rendirse completamente. Tal vez ahora mismo tú también estás caminando con preguntas que todavía no tienen respuesta. Y quizá por fuera sonríes, pero por dentro estás diciendo: Señor, yo ya no sé qué hacer. Y aún así aquí sigues. Eso ya es una señal de fe, porque la fe verdadera no es ausencia de dudas, es seguir avanzando aun cuando las dudas hacen ruido. Y quiero decirte algo que puede sanar áreas muy profundas de tu corazón. Que algo no haya salido como esperabas no significa que Dios te abandonó. A veces el cielo guarda silencio porque está trabajando más profundo de lo que alcanzas a ver. Hay milagros que primero parecen ruinas antes de convertirse en restauración. Ese amigo argentino pensó que había perdido todo. Renunció al trabajo, vendió cosas, sintió tensión en su casa. Y claro, desde afuera parecía locura, porque cuando obedeces a Dios, muchas veces la primera reacción del mundo es llamarte imprudente. Nadie entiende lo que estás construyendo cuando todavía está bajo tierra. Y aquí hay algo importante. Dios no desperdicia los procesos de quienes le creen de verdad. Aunque ahora no entiendas nada, aunque estés cansado, aunque sientas que cavaste zanjas inútiles, el Señor sigue viendo cada paso de obediencia que diste. Porque el problema no es cavar zanjas. El problema es abandonar justo antes de la lluvia. Muchos se rinden demasiado pronto. Sueltan el proceso cuando el cielo ya estaba preparando el rompimiento. Se detienen porque no ven resultados rápidos. Pero Dios trabaja distinto. Él forma raíces antes de mostrar frutos. Él fortalece el carácter antes de entregar plataformas. Él prepara la capacidad antes de liberar abundancia. Por eso no te desesperes si todavía no ves movimiento. El silencio no significa ausencia. La demora no significa rechazo. Y el cansancio no significa que Dios dejó de trabajar. A veces el milagro más grande no ocurre alrededor tuyo primero, ocurre dentro de ti. Porque mientras esperabas aquello que tanto pedías, Dios estaba construyendo una versión más fuerte de ti, una versión más madura, más profunda, más estable, más dependiente del cielo y menos de las emociones. La tsunamita todavía no lo sabía, pero estaba a minutos de ver uno de los milagros más impresionantes de toda la Biblia. El problema es que antes del milagro final siempre existe un momento donde parece que todo terminó. Y quizá tú estás exactamente en ese punto ahora mismo. Ese punto donde dices: ya no sé si seguir creyendo. Ese punto donde el cansancio pesa más que la esperanza. Ese punto donde miras las zanjas cavadas y todavía no ves lluvia. Pero escucha esta palabra como si
Dios mismo estuviera hablándole a tu espíritu. No abandones el proceso antes del milagro, porque aunque ahora solo veas silencio, el cielo todavía sigue moviéndose a tu favor. Y si esta palabra tocó algo dentro de ti, escribe ahora mismo en los comentarios: no voy a rendirme antes de mi milagro. Escríbelo con fe y suscríbete al canal Mensajes de Dios Oficial para seguir recibiendo palabras que fortalecen tu corazón, levantan tu espíritu y te recuerdan que aún en medio del silencio, Dios sigue teniendo el control absoluto de tu historia. Cuando el milagro parece enterrado y la promesa dejó de respirar delante de tus ojos, es fácil pensar que Dios llegó tarde o que simplemente guardó silencio mientras tu corazón se rompía. Hay temporadas donde el alma se acostumbra tanto al dolor, comienza a protegerse de cualquier esperanza. Ya no quieres emocionarte, ya no quieres volver a creer demasiado, porque cada decepción dejó marcas profundas. Y aún así, en medio de esa dureza que dejó la vida, Dios sigue acercándose con paciencia, hablándote en silencio y recordándote que no abandonó el plan que escribió sobre ti. La historia de la mujer de Sunem no es solamente el relato de una madre desesperada, es el reflejo de muchas personas que un día se atrevieron a creer y luego sintieron que aquello que Dios les mostró se desmoronó delante de sus ojos. Esa mujer primero aprendió a vivir resignada con su dolor, se acostumbró a la ausencia, se convenció de que ciertas puertas jamás volverían a abrirse, y justo cuando ya no esperaba nada, Dios decidió sorprenderla. Así trabaja el cielo muchas veces. Cuando la lógica humana ya soltó la expectativa, Dios empieza a mover lo imposible. Pero hay algo que casi nadie cuenta. El problema no comienza cuando no tienes la promesa. El verdadero conflicto aparece cuando la recibes y luego parece desaparecer. Ahí es donde muchos se quiebran por dentro, porque soportar la escasez puede ser difícil, pero perder aquello que un día te dio esperanza puede doler todavía más. Y quizá eso mismo te ocurrió a ti. Tal vez recuperaste la paz por un tiempo y luego volvió la tormenta. Tal vez pensaste que habías encontrado amor y terminaste herido otra vez. Tal vez creíste que por fin saldrías adelante y nuevamente viste puertas cerrarse frente a ti. Sin embargo, la Biblia muestra algo poderoso. La tsunamita no enterró al niño inmediatamente, lo llevó al cuarto del profeta. Eso significa que, aun con lágrimas, todavía había una pequeña chispa de fe dentro de ella. Hay personas que lloran, pero siguen creyendo. Personas que están cansadas, pero todavía corren detrás de Dios aunque no entiendan nada. Y quizás tú eres una de ellas. Quizás por fuera sonríes, mientras por dentro luchas con preguntas que no sabes cómo responder. Aún así, sigues buscando una palabra, sigues orando, sigues esperando, aunque a veces sientas que ya no puedes más. Dios conoce esa batalla silenciosa. Él sabe lo difícil que ha sido seguir adelante cuando todo parece contradictorio. Por eso Isaías declara que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice que nunca se cansarán, dice que recibirán fuerzas nuevas, porque incluso los más fuertes tienen días donde sienten que no pueden continuar. Pero hay una diferencia enorme entre el que se rinde y el que desea permanecer aunque tiemble. También hay algo importante que debes entender. Muchas veces Dios no responde de inmediato porque está formando algo más profundo dentro de ti. José tuvo sueños, pero antes del palacio conoció la traición, la cárcel y el olvido. David recibió una unción, pero después tuvo que esconderse en cuevas. Abraham recibió promesa de descendencia cuando todo en su cuerpo parecía imposible. La Biblia está llena de hombres y mujeres que caminaron durante años viendo solo fragmentos del plan de Dios. Y aún así, el cielo nunca perdió el control de sus historias. Eso significa que el retraso no siempre es rechazo, a veces es preparación. Hay bendiciones que no solamente deben llegar, también deben permanecer. Y para sostener aquello que Dios entregará, primero tiene que fortalecerse tu carácter, tu fe y tu manera de pensar. Porque si el corazón no madura, la presión termina destruyendo lo mismo que tanto pidió. Quizá ahora mismo te encuentras en una etapa donde no entiendes por qué todo tarda tanto. Miras alrededor
y parece que otros avanzan más rápido. Ves personas cumpliendo sueños mientras tú sigues esperando respuestas. Pero recuerda algo importante: Dios no escribe historias copiadas. Cada proceso tiene un propósito diferente. Algunos florecen rápido y otros desarrollan raíces profundas antes de salir a la superficie. Y las raíces profundas sostienen árboles que resisten tormentas más grandes. Por eso no permitas que la ansiedad te robe la paz. Filipenses enseña que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que no depende de las circunstancias. Puedes tener batallas alrededor y aún así descansar por dentro. Puedes estar atravesando incertidumbre mientras tu espíritu permanece firme porque sabe quién sostiene tu vida. Hay momentos donde el mayor acto de fe no es correr, sino permanecer. Seguir orando cuando no ves resultados. Seguir creyendo cuando el ambiente parece contrario. Seguir caminando aunque todavía no entiendas el proceso. Porque el cielo no trabaja solamente en lo visible. Mientras tú esperas, Dios acomoda personas, abre caminos invisibles, rompe cadenas internas y prepara escenarios que aún no alcanzas a imaginar. Y algo más, no permitas que las heridas antiguas definan lo que Dios puede hacer contigo ahora. Mucha gente quedó atrapada en el dolor de experiencias pasadas. Algunos dejaron de amar porque fueron traicionados. Otros dejaron de soñar porque fallaron demasiadas veces. Pero el Señor no mira únicamente tu pasado. Él mira lo que todavía puede construir contigo. Donde otros ven ruinas, Dios sigue viendo propósito. Por eso hoy necesitas recordar que tu historia no terminó en el momento donde sentiste dolor. Aún hay capítulos que el cielo sigue escribiendo. Hay puertas que todavía no viste abrirse. Hay respuestas que vienen en camino, aunque no puedas percibirlas todavía. Y aunque el cansancio haya sido largo, Dios sigue siendo fiel. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas, pero sí puedes tomar una decisión poderosa: no soltar la mano de Dios en medio del proceso, porque quienes permanecen terminan viendo cómo el cielo transforma incluso aquello que parecía imposible de restaurar. Comenta con fe: Dios todavía está obrando en mi historia. Y si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecen tu fe y alimentan tu espíritu cada día. Aquí seguimos creciendo juntos en oración, esperanza y propósito. Hay temporadas donde el corazón empieza a cansarse, no porque dejó de creer en Dios, sino porque ha luchado demasiado tiempo en silencio. Son etapas donde sonríes delante de otros, pero por dentro sientes una batalla constante entre la fe y el agotamiento. Y aunque sigues caminando, hay días donde te preguntas cuánto más podrás resistir antes de quebrarte completamente. Sin embargo, incluso en medio de esa lucha interna, Dios continúa sosteniéndote de maneras que tus ojos todavía no alcanzan a percibir. Muchas veces creemos que la presencia de Dios solo está en los momentos extraordinarios, pero la Biblia muestra algo diferente. Elías vio fuego caer del cielo, vio milagros impresionantes, pero también atravesó un momento donde terminó debajo de un árbol deseando rendirse. Y fue allí, en ese lugar de agotamiento, donde Dios no llegó con condenación, llegó con alimento, descanso y una voz suave que volvió a levantarlo. Eso demuestra que el cielo entiende tu fragilidad humana mucho más de lo que imaginas. Hay personas que se exigen demasiado, se culpan por sentirse débiles, por llorar, por tener momentos de incertidumbre. Pero hasta los hombres más grandes de la Biblia tuvieron temporadas donde no entendían lo que estaba ocurriendo. Jeremías lloró, David escribió salmos enteros desde el dolor. Ya preguntó muchas veces por qué estaba viviendo tanto sufrimiento. Y aún así, Dios jamás dejó de acompañarlos. Por eso necesitas aprender algo importante. Descansar también es espiritual. No puedes vivir todos los días cargando ansiedad, miedo y presión sin permitirle a tu alma respirar. Jesús mismo les dijo a sus discípulos que fueran a un lugar aparte para descansar un poco, porque el corazón agotado comienza a escuchar pensamientos equivocados y termina viendo oscuridad, incluso donde Dios todavía sigue obrando.
A veces el enemigo no necesita destruirte de golpe. Le basta con desgastarte lentamente, llenarte de pensamientos negativos y hacerte creer que nada cambiará. Pero ahí es donde debes recordar lo que dice Isaías. Los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. El águila no pelea contra la tormenta desesperadamente. Aprende a usar el viento para elevarse más alto. Y así también Dios puede usar las temporadas difíciles para llevarte a una madurez espiritual que antes no tenías. No te desesperes por lo que todavía no llegó. Hay bendiciones que toman tiempo porque necesitan encontrarte preparado emocionalmente, espiritualmente y mentalmente. Muchas veces pedimos puertas nuevas mientras todavía pensamos desde heridas antiguas. Queremos avanzar, pero seguimos reaccionando desde el miedo que dejaron experiencias pasadas. Y antes de entregarte algo grande, Dios quiere sanar áreas internas que todavía necesitan restauración. Por eso el proceso no siempre se trata de obtener algo. Muchas veces se trata de convertirte en alguien diferente. José no solamente recibió un palacio, primero aprendió humildad, paciencia y dominio propio. David no solamente recibió una corona, antes aprendió a depender de Dios en cuevas oscuras. Pedro no solamente predicó con poder, primero tuvo que ser quebrantado en su orgullo. Y quizás ahora mismo Dios también está trabajando dentro de ti más profundamente de lo que alcanzas a notar. Tal vez no lo ves porque esperabas cambios externos inmediatos, pero el cielo muchas veces comienza transformando lo invisible antes de mover lo visible. Empieza renovando tu mente, fortaleciendo tu carácter y enseñándote a caminar con paz aun cuando todavía no entiendes todo. También debes aprender a no comparar tu camino con el de otros. Hay personas que parecen avanzar más rápido y eso puede frustrarte si no tienes cuidado. Pero cada historia tiene tiempos distintos. Abraham recibió promesa y tuvo que esperar años. Moisés pasó décadas en el desierto antes de liderar al pueblo. Incluso Jesús pasó años en silencio antes de comenzar su ministerio público. El cielo nunca trabaja apresurado. La comparación roba paz porque te hace sentir atrasado, cuando en realidad Dios está desarrollando procesos distintos en cada vida. Lo importante no es cuánto tarda algo, sino lo que Dios forma dentro de ti mientras llega el momento correcto. Porque cuando las bendiciones llegan antes de tiempo, muchas veces terminan destruyendo a quienes todavía no estaban listos para sostenerlas. Hay algo más que debes recordar. No todas las batallas se pelean hablando demasiado. Algunas se vencen en silencio, permaneciendo firme cuando todo alrededor intenta hacerte retroceder. Jesús guardó silencio delante de quienes lo acusaban injustamente porque entendía que no toda guerra necesita ser explicada. Hay momentos donde tu paz vale más que demostrar quién tiene razón. Y si hoy sientes que has perdido fuerzas, vuelve a lo simple. Habla con Dios aunque sea desde el cansancio. Lea aunque sea un pequeño versículo al día. Escucha palabras que alimenten tu espíritu. Rodéate de ambientes donde tu fe respire vida y no derrota. Porque aquello que escuchas constantemente termina formando la atmósfera de tu corazón. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Eso significa que debes cuidar qué voces permites entrar en tu interior. Hay palabras que levantan y otras que drenan completamente el alma. Por eso necesitas llenarte de verdad cuando el miedo intenta dominar tus pensamientos. Y aunque el camino todavía tenga preguntas sin respuesta, no olvides esto. Dios jamás pierde el control de las historias que dirige. Aunque ahora veas fragmentos confusos, el cielo sigue acomodando piezas invisibles que más adelante tendrán sentido. Hay lágrimas que hoy parecen inútiles, pero mañana serán parte del testimonio que ayudará a levantar a otros. Así que no te rindas en medio del proceso. Lo que hoy parece lento todavía puede convertirse en una de las temporadas más importantes de tu vida, porque muchas veces los mayores milagros comienzan en etapas donde todo parecía detenido. Comenta con fe, Dios sigue fortaleciéndome aún en medio del proceso. Y si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete a este canal para seguir creciendo juntos en fe, oración y esperanza. Aquí seguimos recordando que incluso en las temporadas más difíciles, Dios todavía tiene la última palabra sobre tu historia.
Y ahora, antes de terminar este mensaje, quiero hacer una oración por ti. No importa dónde estés escuchando estas palabras, no importa cómo llegó este mensaje a tu vida, porque si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios sabía exactamente el momento en que tu corazón necesitaba escuchar esto. Padre amado, hoy levanto delante de ti a cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces sus luchas silenciosas, las batallas que nadie más vio, las noches donde intentaron mantenerse fuertes mientras por dentro se sentían quebrados. Señor, mira cada corazón cansado, cada alma que ha sentido miedo, cada persona que ha pensado en rendirse porque el proceso se volvió demasiado pesado. Hoy te pido que derrames paz sobre sus vidas, esa paz que no depende de las circunstancias, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente puede venir de tu presencia. Fortalece sus pensamientos cuando la ansiedad quiera dominar su mente. Levanta sus fuerzas cuando el cansancio les diga que ya no pueden continuar. Recuérdales que no están solos, que tu mano sigue sosteniendo cada paso, aunque todavía no comprendan todo lo que estás haciendo. Padre, sana heridas profundas, toca recuerdos dolorosos, decepciones antiguas y momentos donde sintieron que todo se derrumbaba. Donde hubo rechazo, trae identidad. Donde hubo miedo, trae seguridad. Donde hubo lágrimas, comienza a sembrar esperanza nuevamente. Que cada persona que escucha esta oración pueda sentir que el cielo todavía tiene propósito para su vida. Abre puertas correctas en el tiempo perfecto. Ordena caminos que parecían confundidos. Trae dirección a quienes no saben qué decisión tomar. Bendice sus hogares, sus familias, sus finanzas, sus emociones y cada área donde necesitan tu intervención. Y aunque algunas respuestas todavía tarden en llegar, permite que nunca pierdan la fe en que tú sigues obrando aún en silencio. Señor, rompe toda cadena de desánimo, toda voz de derrota y toda mentira que intentó convencerlos de que su historia terminó, porque tu palabra dice que tus planes son de bien y no de mal, para dar un futuro y una esperanza. Y hoy creemos que todavía estás escribiendo capítulos nuevos sobre cada vida que escucha este mensaje. Declaramos que vienen tiempos de restauración, tiempos de paz, tiempos donde lo que parecía imposible comenzará a alinearse con tu voluntad perfecta. Que cada corazón vuelva a respirar esperanza, que cada lágrima se transforme en testimonio y que cada proceso termine revelando tu fidelidad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete ahora a este canal y acompáñanos en cada oración y cada mensaje que fortalece la fe. Aquí seguimos construyendo una comunidad donde aprendemos a caminar con Dios aún en medio de los procesos más difíciles. Y quiero invitarte a hacer algo más. Comenta tu necesidad aquí abajo. Escríbela con fe, porque estaremos orando por ti en nuestro próximo video. No estás solo. Hay una comunidad creyendo contigo y un Dios que todavía escucha cada oración hecha desde el corazón. Comenta con fe. Dios sigue obrando en mí.